Iparralde en la galería. Es cosa de encuentros y reencuentros lo que tenemos esta tarde, noche de sábado, y el reencuentro con Frank Dolosor pues es uno de los grandes reencuentros de la semana. ¿Cómo estás, Frank? Bien, bien. Aquí estamos trabajando con un montón de noticias, que siempre pasa algo también en el norte del País Vasco. Sí, claro que sí. Siempre hay cosas que contar y además siempre muy interesantes las que nos traes. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Pues de un tema del que no hemos hablado mucho hasta ahora, ninguna vez me parece, en esta sección, de moda. ¿Qué te parece? Pues no, a mí me encanta. Pues un poco para descubrir, para que yo descubra, porque yo, bueno, no estoy muy puesto en esos temas, pero la verdad es que es cuestión de descubrir, de seguir creando puentes. Vamos a hablar de moda, porque hace pocos días se cumplieron 50 años del fallecimiento de Coco Chanel. Tuvo una estrecha relación con el País Vasco, sobre todo con Iparralde, pero vamos a recordar antes, Begoña, que el pasado 29 de diciembre murió a los 98 años Pierre Cardin, el diseñador que revolucionó la moda, construyó un imperio de la alta costura y con su muerte hemos perdido a uno de los más grandes visionarios de la moda, conocido por desarrollar la moda futurista y al mismo tiempo comercializar su nombre en todo el planeta. Nació en 1922, hijo de un comerciante de vinos francés, y después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a trabajar como ilustrador de moda en París, en la casa de moda Paquin, y poco después se mudó a Christian Dior, donde ayudó a crear el legendario New Look en 1947. Y 3 años más tarde fundó su propia empresa de alta costura, como decía, Pierre Cardin, que continuó diseñando colecciones hasta una época muy reciente. Sí. Y junto con Paco Rabanne y André Courrèges fue considerado pues el inventor, ¿no?, de la moda futurista. También se adelantó a su tiempo en otros aspectos, porque estableció conexiones con la antigua Unión Soviética antes que nadie y fue uno de los primeros en apostar en el mercado chino. O sea que tenía mucho arte por un lado y mucha visión por otro, y su negocio en la moda le convirtió en uno de los hombres más ricos de Francia, claro. Sí, es verdad que en el Estado francés la moda siempre ha sido una industria muy fuerte. Y en Iparralde tiene también, mucho ¿no? espacio, pues siempre en informativos, incluso siempre pues se habla bastante, o es un poco, bueno, por un lado tenemos la presentación del Beaujolais Nouveau, de los nuevos vinos, y luego de moda también, o sea, hay como, ¿sabes?, unos temas recurrentes que vuelven todos los años y que tienen mucha importancia, claro, porque mueven mucho dinero para la gente que es experta por un lado, pero luego al público también en general le gusta. Yo creo que lo que les gusta sobre todo es soñar, ¿no?, con los modelos, tanto con esas mujeres espectaculares, con los hombres, con todo. Bueno, pues es un poco el sueño, lo que necesitamos, un poco de espectáculo. Sí, ahora mismo es lo que necesitamos, soñar, ¿no? Sí. Y entonces, pues si miramos a la historia, si te parece, Begoña, pues también nos acordamos de Gabrielle Chanel, más conocida como Coco Chanel. Resulta, Begoña, que hace unos días se cumplieron 50 años de su muerte y fue una figura muy relacionada con Biarritz, mira, nuestra ciudad balneario, en la que nos gusta mucho soñar también, porque allí, bueno, nos damos unos paseos, ya no te puedes imaginar, incluso en invierno, bueno, si hace frío, te vistes bien y vas ahí a andar. Bueno, ahora tenemos toque de queda a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, o sea que ahora un poquito peor, ¿no? Pero bueno, pues sí, habrá a media que salir mañana pronto del trabajo, o habrá que hacer turno partido y volver al trabajo ya por la tarde. Ya, bueno, en fin, ya nos vamos a arreglar, pero bueno, la cuestión es que en Biarritz siempre lo pasamos bien, sobre todo en primavera y en verano, pero el resto del año también, y yo veo a muchísima gente también, bueno, cuando se puede, pues dar una excursión por allí, por la Playa Grande, y resulta que allí se instaló Coco Chanel. Su objetivo siempre fue crear diseños elegantes que fueran además cómodos, y experimentó un fuerte impulso durante su estancia aquí en el País Vasco a partir de 1915. En esa época, claro, se libraba la Primera Guerra Mundial, se instaló su primer taller y una tienda en la Casa Larralde. Se encuentra en el centro urbano, a pocos metros del casino, cerca del ayuntamiento, bueno, enfrente del restaurante Le Colón, a la gente ya le suena, es la calle principal, y hay una Casa Larralde, es un pequeño palacio, y allí tenía la tienda y en la parte de atrás el taller.
Descubrió la costa vasca gracias a Arthur Capel-Boy, su compañero sentimental en ese momento, y se sintió fascinada por el ambiente que reinaba aquí. La clase alta parisina se había instalado lejos del frente y del conflicto que entonces azotaba Europa, ¿no? Y se enamoró Coco Chanel de los colores de Euskal Herria, desde el azul del mar hasta el verde de las colinas del interior, y los convirtió en objeto de inspiración. Le resultaba especialmente fascinante la elegancia de los trajes blancos que lucían los pelotaris, claro, porque imagínate, solo en Biarritz hay 52 canchas, ¿eh? 52. Hay gente que a veces que pregunta, ¿Biarritz es el País Vasco? Y yo digo, sí, y cuando te pones a mirar, claro, todo el resto también, pero hay 52, entre trinquetes, frontones, plazas para jugar a todo tipo de modalidades, 52 canchas hay allí. Entonces, claro, cuando ella veía a los pelotaris, tanto en Biarritz y luego en el interior, pues estaba muy a gusto, ¿no? Con la elegancia de los movimientos de los deportistas, de los campeones que tenemos por aquí, ¿no? Sí, y además, ella estaba muy a gusto en Euskal Herria Coco Chanel porque la proximidad con la Muga facilitó su trabajo y la apertura a nueva clientela, porque por un lado podía conseguir tejidos fabricados en España, porque no participaba en esta Primera Guerra Mundial, mantenía su producción y comercio activos, y además podía atraer a clientes que desde San Sebastián o Bilbao venían a pasar el día a Biarritz. Y en esta época era ya una modista asentada, pero vamos a recordar que sus primeros años fueron muy duros porque a los 12 años perdió a su madre y su padre le abandonó. Desde bien joven se volcó en el trabajo, bueno, primero para salir adelante con sus hermanas y después para conseguir el nivel, ¿no?, que le proporcionó este reconocimiento internacional con sus colecciones de prêt-à-porter por un lado, accesorios y también perfumes. Y durante varios años residió en este espectacular Hotel du Palais que tenemos aquí en Biarritz junto a artistas y aristócratas rusos. Estaban instalados aquí en la costa labortana tras la caída del último zar, ¿no? Y durante 2 años, de hecho, mantuvo una relación sentimental con el gran duque Dmitri Pavlovich, era el primo del zar Nicolás, y fue amiga del compositor ruso Igor Stravinsky, otro de los miembros de la comunidad rusa que se afincó aquí. Hemos hablado de todo ello con Serge Istek, que en Biarritz suele organizar el festival Les Années Folles, y asegura que a Coco Chanel le impactó sobre todo el sentimiento de libertad que notaba entre los vascos, porque, por ejemplo, no dudaban en bañarse desnudos en la playa, y eso le encantaba a Coco Chanel. Escuchamos a Serge Istek. Hemen egin zuen bere lehen lantokia, bere aizparekin fabrika montatu dute eta txapelak egiteko, eta gero hor gibelean hor dendak baziren eta 60 langile ere baziren, eta denbora hartan biztan da importanta zen. Senditu du denbora hartan hemengo giroa. Hemen deia bazen libertatea. Jende batzuek eta eskalune batzuek eta buruzik ziren eta mainatzeko hemen ondartzan, eta hor deia gorputzarekin bazen libertatea. Asmatu du moda berezia, moda berria, biloak moztu, gona arropak laburtu, beti espiritua, beti hor da, beti bizida, hor bada, hor fabrikan, txapelen fabrikan da, orai da pizzeria Coco. Esta pizzería que está cerrada ahora mismo, claro, porque la hostelería sigue cerrada en Iparralde por lo menos hasta el 15 de febrero, pero cuando veáis de nuevo esta pizzería Coco, pues resulta que el taller de Coco Chanel era allí, al lado del casino municipal. Y la relación de Coco Chanel, pues con Biarritz la convirtió en una embajadora, podríamos decir, de Euskal Herria en el mundo, y durante su estancia aquí fue testigo de profundos cambios sociales, como nos decía Serge Istek, porque, cambios a los que ella misma contribuyó, poniendo de moda, por ejemplo, un nuevo estilo de mujer que lucía vestidos y cabellos mucho más cortos, en los que dictaba la moda hasta entonces, ¿no? Esto en los años 1915, pero 15 años más tarde, en 1930, el taller de Biarritz de Coco Chanel bajó la persiana de forma definitiva,
Pero décadas después la firma volvió a resucitar de la mano del denominado Kaiser de la moda, bueno, otro artista, Karl Lagerfeld, que falleció hace 2 años ahora, y durante casi 40 años devolvió a esta marca su esplendor de hace unos años. Resulta que el famoso modisto y fotógrafo Karl Lagerfeld preparó la colección de Chanel del verano de 1989 en los jardines de la Villarnaga en Cambo, por un lado, con la modelo Inés de la Fresnance, y 10 años más tarde realizó una campaña publicitaria, bueno, de Coco Chanel en la Playa Grande de Biarritz. Por lo tanto, bueno, esas imágenes, esos anuncios han dado la vuelta al mundo. Y bueno, pues ahora en Biarritz numerosos vecinos lamentan que no haya salido adelante el proyecto de crear este museo de Chanel. La verdad es que la idea es buenísima porque contribuyó a promocionar el buen nombre de lo que era realmente un antiguo pueblo de pescadores, porque Biarritz hace un siglo y medio solo vivían 2.500 personas. Esto se ha multiplicado por 10 y por mucho más en verano. ¿no? Bueno, están contentos por lo menos que quede esta pizzería Coco de la que nos hablaba Sergi Stec, y también vamos a recordar que el fabricante de tablas de surf Barland, muy conocido aquí en Bayona, en toda la costa de Lapurdi, ha presentado una colección que lleva esas iniciales. Por lo tanto, de vez en cuando vemos a gente joven allí practicando surf en la costa y bueno, se ve la C y la otra C en la otra vuelta, ¿no? Vamos a recordar también que esta relación con Euskal Herria continúa, porque Chanel va a colaborar con 2 diseñadores de Urdiñarbe, en Zuberoa, que han ganado un concurso organizado por esta marca. Joana y Gillu Echeverri reciclan objetos desechados y ahora pues sueñan conseguir los pasos de la modista y tal vez alcanzar fama en el mundo del diseño. Otro día vamos a hablar con ellos directamente. Ahora todos estos proyectos están un poco parados, pero más adelante va a seguir esta colaboración. Y si te parece, desde Biarritz vamos a ir hasta París. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. París siempre vale una misa. Claro, porque en las últimas décadas se han publicado un centenar de biografías sobre Coco Chanel y ahora mismo en el Museo de Moda de París, bueno, está cerrado por la COVID porque los museos también están cerrados, pero se puede seguir a través de Internet y bueno, en unas semanas o en unos meses ya abrirán de nuevo. Resulta que el Museo de la Moda de París presenta la primera exposición realizada sobre la obra y la aportación de Coco Chanel. Hemos hablado con su directora, Miren Arzayus. Explica que el objetivo de esta muestra es dar a conocer las claves del éxito de la gran diseñadora más allá de los clichés, además en un museo totalmente renovado. Le escuchamos. Zergaitik emakume honek daukan modaren historian leku aparteko bat, zer dan bere estiloa hain ondo ezagutzen dugun edo ez dugun ezagutzen estilo hori, eta zergaitikan estilo hori gaur oraindik ere den hain garrantzitsua. Teníamos prácticamente la exposición terminada, montada, y por la fragilidad de las colecciones de moda hemos tenido que desmontar muchísimos vestidos, sobre todo los más frágiles, para volver a montarlos ahora en estas fechas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un reto, vamos a decir. Ha sido, pues eso, responder a una demanda, ¿no?, un interés del público por conocer mejor las colecciones del museo, por ver una historia de la moda, por ver más allá de las exposiciones temporales, que son, bueno, pues sobre temas más específicos, que es lo que hasta ahora el Palais Galega ofrecía, ¿no? Cambiar los diferentes ángulos desde los que hacemos lecturas de la moda, hacer nuevos, abordar nuevos temas con perspectiva histórica, cambiar también el discurso de la permanente, y además de una forma mucho más reactiva, es decir, que responda con más rapidez a lo que está pasando en el mundo, a los debates, a las inquietudes del público. Qué interesante, ¿no? Una exposición en París sobre la carrera de Coco Chanel, como decía, que también se fraguó en su taller de Biarritz. Así que, bueno, hoy hemos viajado mucho, la verdad, desde Biarritz hasta París y, bueno, un poco de moda, de sueño con esta marca, con esta gran artista, esta diseñadora, Coco Chanel, que marcó, que impactó y que sigue teniendo pues mucho espacio aquí en Biarritz con este festival que organiza Sergi Stec, Les Années Folles, esos años 90, 30, esa moda de entonces, bueno, un festival que también
bueno, pues ahora mismo no se celebra, pero de vez en cuando pues suelen realizar, ¿no? Unos desfiles, van vestidos de época, con coches, ¿no?, también de la época. La verdad es que, bueno, tiene un poco de glamour, un poco de caché. Bueno. Mantiene parte de ese espíritu Biarritz también, ¿no? Eso es, sí. De ese momento floreciente de las ciudades balneario y de los pueblos balneario, ¿no? Que ahora ya pues está un poquito más en desuso. Pero la ciudad sigue adelante, ¿eh? Sí, y con novedades también. Bueno, también están renovando el Hotel du Palais. A partir del 26 de marzo va a abrir de nuevo sus puertas. Allí hay muchísima historia en torno a Eugenia de Montijo, ¿no? Así que otro día pues vamos a seguir haciendo más excursiones. En modo aristócrata estamos esta temporada. Bueno, pues que tengas feliz semana. Un abrazo. Igualmente, agur.